Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al día 2 de los cursos de actualización médica. Mi nombre es Andrea Aguilar y soy presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina en Guatemala y pues para mí es un gran honor poder compartir con ustedes el día de hoy. Agradezco la oportunidad a SOCEMCUM de poder platicarles un poquito de nuestra asociación a nivel nacional. Entonces, pues para comenzar, vamos a hablar sobre nuestra asociación nacional. El día de ayer, pues, les explicábamos que pertenece a la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina. Reúne alrededor de 133 asociaciones en el mundo, alrededor de 5 regiones. A ella pertenecen más de 1.3 millones de estudiantes y pues tenemos la oportunidad de ser miembros completos desde el 2015. Trabajamos a través de 6 comités permanentes: el Comité de Educación Médica, de Salud Pública, el de Derechos Humanos y Paz, el Comité de Educación Sexual, el Comité de Intercambios Profesionales y el Comité de Investigación. Estamos presentes en 5 centros universitarios, que serían ASUCEM URL, ASUCEM CUNORI, ASUCEM CUNOC, UMG y ASUCEM CUM. Y pues para platicarles un poquito de qué es lo que nosotros hacemos, nos dedicamos a organizar actividades educativas, como ustedes podrán saber, los talleres de suturas, conferencias, charlas, campañas. Trabajamos en conjunto con los días internacionales dictados por la OMS sobre temas importantes en salud. Y en la construcción de capacidades, intentamos fomentar actividades que promuevan el liderazgo, la colaboración, la comunicación, la gestión y la creatividad de nuestros miembros. Organizamos también actividades de responsabilidad social y salud pública. Y pues de las oportunidades más importantes que nosotros tenemos dentro de la federación están las publicaciones en revistas, publicaciones en revistas a nivel tanto internacional como en revistas a nivel nacional. Tenemos oportunidades internacionales, la participación en nuestras asambleas mundiales que se realizan anualmente. Y ya que trabajamos en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, esta nos otorga un espacio para alzar nuestra voz como estudiantes y poder asistir a la Asamblea Mundial. Entonces aquí pueden ver a uno de nuestros miembros que fue parte de ella en el 2019. Muchos también nos conocen por los intercambios profesionales, que es otra de las grandes oportunidades que nos ofrece la federación, en donde tenemos contratos en más de 26 países, ofreciendo más de 50 plazas para todos los estudiantes que pertenecen a la misma. Y trabajamos en conjunto con aliados. Nuestra asociación es reconocida por la Organización Mundial de la Salud, trabajamos en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, la Federación de Educación Médica a nivel mundial, la UNESCO, somos reconocidos por la Unión Europea y la World Medical Association. En Guatemala estamos aliados con Colmegua, INGUAT, trabajamos con ambos, Lecturio, Body Interact. Hemos tenido proyectos con PASMO, Fundabien, Segunda Oportunidad y Fábrica de Sonrisas. Y pues para ir terminando mi presentación, quería dejarles esta frase que es con la que nosotros nos sentimos representados, que realmente pues todas nuestras actividades y las cosas que nosotros realizamos a nivel local, queremos que tengan una visión global y que poco a poco nuestras acciones puedan ir realizando un cambio en el mundo. Si tienen cualquier duda sobre la federación, pues no duden en escribirnos, les dejamos nuestro correo y nos pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram. Muchas gracias por el espacio, SOCEMCUM, y te dejo la palabra, Milovan. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al segundo día, la primera ponencia, a cargo del doctor Ismael Guzmán, cardiólogo, actual director de posgrado de cardiología del Hospital del Roosevelt, subjefe de departamento de medicina interna en el Hospital del Roosevelt, editor asociado de la revista Archivos de Cardiología de México y expresidente de las asociaciones de medicina interna y cardiología de Guatemala, con el tema tratamiento actual de la hipertensión arterial. Adelante, doctor, ya puede compartir su presentación.
Doctor, perdone, su micrófono no se escucha. Si puede desconectar tal vez por los audífonos. ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor, adelante. ¿Sí? ¿Ahora ya? Ah, Sí, gracias. muy bien. Les empecé diciendo que gracias por la invitación. Hipertensión arterial es un tema apasionante. Hemos aprendido muchísimo en el último siglo. Hemos aprendido muchísimo en lo que va de este siglo. Ha cambiado el conocimiento en hipertensión arterial, ha cambiado en los últimos años. Yo siempre estoy intentando poner el tiempo porque si no me voy a tardar más de lo que me dieron. Ahí estamos, muy bien. Les decía que ha cambiado el conocimiento, la evolución en la hipertensión arterial ha sido a pasos agigantados en este último siglo y pues bueno, yo como entiendo este cambio y como siempre lo hago ver con gente joven como la que me imagino que está conectada, es diciéndoles la siguiente frase. La hipertensión arterial el día de hoy no la trato como la aprendí a tratar cuando era internista. Ni siquiera se trata como cuando yo era cardiólogo, o perdón, aprendí la cardiología, porque sigo siendo cardiólogo, pero no, o residente de cardiología, no se trata de la misma manera, no usamos los mismos medicamentos, no usamos la misma terapia inicial y lo principal que creo yo debemos entender antes de entrar en materia en los siguientes minutos es de que así como cambia el conocimiento o ha cambiado el conocimiento a través de los años y va a seguir cambiando, debemos de cambiar nuestra mentalidad de pensar que la hipertensión arterial es un número, que debemos tratar a un número. Realmente la hipertensión arterial es una enfermedad metabólica en la cual tenemos la fortuna de que podemos encontrar la forma de poder darle el seguimiento al paciente con un número, que es el valor de la presión arterial. Sin embargo, los procesos que hacen que se eleve la presión arterial y nos lleven a sufrir una enfermedad cardiovascular, que es al final lo más importante en todo esto, son procesos metabólicos, son procesos neurohumorales que nos debieran o debiéramos de tener en mente a la hora de diagnosticar al paciente hipertenso y a la hora de tratar al paciente hipertenso. Así que les decía que la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular van de la mano y eso es lo que debemos prevenir. Y esta gráfica me muestra de forma muy apropiada lo que les estoy diciendo. La enfermedad cardiovascular o las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, tanto para hombres como para mujeres. Desde hace muchísimos años ya sabemos que la principal causa de muerte en mujeres es la enfermedad cardiovascular y se dispara en el periodo postmenopáusico. Sin embargo, la principal causa de muerte en mujeres es la enfermedad cardiovascular. En Guatemala no estamos abstraídos de los factores de riesgo que nos pueden llevar a nuestra población a padecer la enfermedad cardiovascular y eso ya lo evaluamos hace una buena cantidad de años ya con un grupo de tesis de la Universidad de San Carlos y evaluamos los factores de riesgo de la población general en Guatemala. En ese momento, la prevalencia de hipertensión arterial en población general era del 13.3%, era casi 1 millón de personas. El año 2015 se hizo la encuesta nacional de salud con un diseño muy similar a como hicimos esta evaluación y la prevalencia 6 años después, porque esta evaluación que hicimos nosotros fue 2009,
En 2015 la prevalencia se fue a 30%, y seguramente en 2020 ya estamos 30 o más por ciento. Esto es la hipertensión arterial, es una enfermedad altamente prevalente. Es una enfermedad altamente prevalente y sobre todo en mayores de 40 años. Cuando pasamos de los 40 años, la prevalencia en aquel entonces pasaba del 13% al 30%. La prevalencia de prehipertensión en ese momento era del 30.8%, 4.1 millones de personas. Esto es, si ustedes empiezan a analizar los números y cómo ha pasado el tiempo en esa prevalencia o esa indagación de los factores de riesgo cardiovascular, principalmente hipertensión arterial, vemos que ese 30% de prehipertensos en 2009 seguramente fueron los que fueron a engrosar el número a la siguiente evaluación 6 años después, en el 2015. De forma que vemos cómo la hipertensión arterial es altamente prevalente en nuestro país, principalmente en mayores de 40 años. La hipertensión arterial la podemos entender con la regla de los tercios. Un tercio de los adultos en el mundo padecen de hipertensión arterial. Un tercio de los que son hipertensos no saben que tienen hipertensión arterial. Y un tercio de los que tienen tratamiento por hipertensión arterial no están en la meta. Entonces, con la regla de los tercios entendemos muy bien la prevalencia de hipertensión arterial, ¿verdad? Triste porque solo un tercio está en meta, y estos son los números de un tercio son los números que conocemos de los Estados Unidos. La evaluación de la Encuesta Nacional de Salud, les comento, del 2015 que les platiqué, les comento que era una prevalencia de control de hipertensión arterial alrededor del 15%. Les había dicho ya en la introducción y en la primera diapositiva en donde vimos los factores de riesgo cardiovascular que la hipertensión arterial era el principal factor de riesgo. Y eso es lo que vemos en esta gráfica. Cuando tenemos hipertensión arterial, vemos que la prevalencia de enfermedad arterial coronaria en hombres se duplica. La prevalencia de enfermedad arterial coronaria en mujeres padeciendo hipertensión arterial se alcanza más del doble. La prevalencia de evento cerebrovascular en hombres se vuelve 4 veces más, y la prevalencia de evento cerebrovascular en mujeres hipertensas es 3 veces más que la de las mujeres que son normotensas. Hablando de enfermedad arterial periférica, la enfermedad arterial periférica en hombres hipertensos es el doble que los normotensos, y el triple o más del triple en mujeres hipertensas comparado contra las normotensas. Y vemos el punto de insuficiencia cardíaca o falla cardíaca: 4 veces más los hombres hipertensos padecen insuficiencia cardíaca comparado contra los hombres que son normotensos. 3 veces más mujeres hipertensas padecen la falla cardíaca comparado contra las normotensas. Y evaluándolo como un factor de riesgo para mortalidad, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para la mortalidad de causa cardiovascular. Aquí viene el primer punto que hemos aprendido y que se ha cambiado en los últimos años, y que mucha gente no está de acuerdo en ese cambio, pero el cambio tiene una lógica, tiene una razón de ser, o varias razones de ser. Una de las razones de ser es esta gráfica que estamos viendo. Desde el 2002, Lewington nos demostró que cuando la presión arterial habitual, sistólica, subía arriba de 115 a 135,
el riesgo de muerte cardiovascular o de causas cardiovasculares se duplicó y comparado contra 155, se duplicaba adicionalmente lo que ya se había duplicado, o sea, la prevalencia de mortalidad cardiovascular o la incidencia, perdón, de mortalidad cardiovascular en personas con una presión arterial sistólica de 155 es 4 veces más que el que tiene 115 de presión sistólica. Y cuando esta presión sube hasta 175, vemos cómo el riesgo de morir por causas cardiovasculares es 8 veces más comparado contra el que tiene 115 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. Vemos entonces que la presión arterial sistólica es un marcador de riesgo cardiovascular, como primer punto. La presión arterial diastólica, con elevaciones menos intensas de la presión habitual, también incrementa de la misma manera el riesgo de morir por causas cardiovasculares. Y como les decía, algunas personas en el momento actual no están de acuerdo con que lleguemos a las metas recomendadas de control de hipertensión arterial porque consideran que son demasiado agresivas. Sin embargo, si tomamos en cuenta que si nuestra meta era 140-90 y sabemos que la prevalencia o la incidencia de mortalidad cardiovascular se duplica en 135, ¿por qué tenemos que llevar a ese paciente a ese rango? Cuando sabemos que por debajo de 130 el riesgo se iguala al de 115 milímetros de mercurio. Y esa es una de las razones por las cuales las guías de tratamiento recomendaron que a la gran mayoría de los pacientes se les llevara a un control de la presión arterial por debajo de 130/80, un número que a muchos no les gustó. Mi otro comentario con relación a las guías y las metas de tratamiento en las cuales las personas no están de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo adicionalmente porque llevamos 50 años sabiendo que la hipertensión arterial incrementa el riesgo cardiovascular, llevamos 50 años sabiendo que la mortalidad cardiovascular se incrementa con el paso del tiempo, mientras debiéramos tener controlado al paciente, no lo logramos y el paciente muere de enfermedad cardiovascular. Vimos la primera gráfica que les mostré en donde la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte y en ese momento ya teníamos guías de tratamiento de hipertensión arterial y en teoría estábamos haciendo bien las cosas y a pesar de en teoría estar haciendo bien las cosas, la mortalidad era mucho mayor. Entonces, por esa razón es que las guías de tratamiento hace algunos años ya dijeron que debiéramos llevar a los pacientes por debajo de 130/80. Sin embargo, como les dije en un inicio, la hipertensión arterial no es una enfermedad de número, no es una enfermedad mecánica, es una enfermedad metabólica en donde se activaron procesos neurohumorales que hicieron que la presión se elevara. Sin embargo, vemos que esos procesos neurohumorales tienen un impacto en el daño al órgano blanco, como vemos en esta gráfica que les estoy mostrando, en donde vemos cómo las personas, bueno, esto no es de personas, esto es en ratas, pero funciona, porque las ratas que tienen niveles de angiotensina 2 bajos tienen un valor de masa del ventrículo izquierdo o de cantidad de músculo del ventrículo izquierdo. Cuando la angiotensina se eleva, se incrementa la masa ventricular o la cantidad de músculo cardíaco y cuando la angiotensina guarda niveles elevados, vemos cómo la masa muscular se incrementa más y todo esto o estos cambios en cada uno de los estadios a mediano o alto incrementa la masa ventricular de forma estadísticamente significativa. Esto es, la angiotensina 2, no importando el valor de presión arterial, eleva la cantidad de músculo que tenemos. Y ya sabemos que la hipertrofia del ventrículo izquierdo es un marcador de riesgo cardiovascular. Y aquí viene otro de los parámetros o de la información que sustenta las recomendaciones actuales de guías. Los bloqueadores de receptores de angiotensina o antagonistas de receptores de angiotensina 2
son los medicamentos que mejor, el grupo terapéutico que mejor logra una regresión de la masa ventricular izquierda, y esto sí es en humanos, en estudios clínicos, evaluando ese punto específicamente. Entonces vemos como los antagonistas de receptores de angiotensina 2, de forma estadísticamente significativa, logran una reducción en la masa ventricular izquierda. También lo logran los inhibidores de la ECA y los bloqueadores de canales de calcio. Lo logran de menor intensidad los diuréticos, y quienes menos lo logran o de menor manera lo logran son los beta bloqueantes tipo atenolol. No los nuevos beta bloqueantes, sino los beta bloqueantes tipo atenolol. Este proceso de activación neurohumoral o este proceso metabólico que nos lleva a la hipertensión arterial nos lleva al punto de que pudiéramos tener un daño a órgano blanco renal. Ya hablamos del daño cardíaco. El daño renal, vemos en esta gráfica cómo la microalbuminuria incrementa la probabilidad de muerte en los pacientes, no importando si son diabéticos, no importando si son hipertensos. La sola presencia de microalbuminuria hace que se deteriore el pronóstico de los pacientes comparado contra los que nunca han tenido microalbuminuria. Vemos que en mujeres posmenopáusicas los niveles de albúmina urinaria sí guardan una relación en el impacto en la mortalidad cardiovascular, en donde mientras más microalbuminuria tienen las mujeres posmenopáusicas, peor es su pronóstico con menor supervivencia. Adicionalmente, acabamos de ver mujeres posmenopáusicas. Este es otro grupo de estudio. Estos son personas con enfermedad coronaria estable, y vemos cómo de nuevo la aparición de albúmina en la orina es un marcador de riesgo cardiovascular, y es lo que nos hace pensar que la hipertensión arterial va más allá del número y es uno de los principales factores de riesgo que debemos controlar y tener de buena manera a nuestro paciente para mejorar la salud cardiovascular. Volviendo a la parte del tratamiento, vamos a decir que la persistencia del paciente en el tratamiento, o la tasa de persistencia mayor en el tratamiento, la tienen los bloqueadores de receptores de angiotensina. El porcentaje de pacientes persistiendo en tratamiento antihipertensivo después de 5 años de tratamiento es de 49% en los bloqueadores de receptores de angiotensina, 43% en los inhibidores de enzima convertidora, 25% en los bloqueadores de canales de calcio, 22% en los beta bloqueantes y 16% en los diuréticos. De forma que vemos cómo los medicamentos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona son los que menos abandona, o el tratamiento que menos abandona los pacientes hipertensos, que ese es uno de nuestros principales problemas. Los pacientes hipertensos, como son tratamientos crónicos, tienden a abandonar el tratamiento y abandonar los medicamentos, ya sea por efectos secundarios leves, que podría decir uno, y bueno, ¿y por qué están suspendiendo un tratamiento que no es necesario suspender, pero la gente lo suspende? Y esta es la razón por la que también la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para mortalidad cardiovascular. De forma que, de nuevo, vuelvo a las guías de tratamiento y a las recomendaciones de expertos, en donde nos han dicho: todo paciente hipertenso debe arrancar con una terapia combinada, idealmente con un medicamento que actúe sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y un bloqueador de canales de calcio. Esa es la recomendación actual de las guías de tratamiento de hipertensión arterial. Esto es para cuando vamos a usar pastilla.
Y esto es, arranquemos con terapia combinada. Les decía hace un rato, yo no trato la hipertensión como aprendí a tratarla como internista y no trato la hipertensión arterial el día de hoy como aprendí a tratarla cuando me aprendí a ser cardiólogo. Porque el conocimiento ha cambiado y esto es parte de lo que ha cambiado, de que el tratamiento debe arrancarse con terapia combinada. Si ustedes, más bien para comentarles que cuando yo aprendí a tratar hipertensión arterial, la regla era arrancamos con monoterapia a todos, puede ser beta bloqueante o diurético de un inicio, monoterapia, después de 3 meses ver si el paciente, y a la dosis más baja posible, después de 3 meses ver si el paciente está en meta y si el paciente no está en meta, escalar la dosis hasta llegar a dosis máxima cada 3 meses y si no lo logré con dosis máxima, asociar un segundo medicamento. Esa fue la forma en la que yo aprendí a tratar hipertensión arterial cuando estaba en pregrado y que cambió cuando fui médico internista. Cambió cuando fui cardiólogo y al día de hoy la recomendación es utilicemos una terapia combinada en un inicio, en la gran mayoría de las personas, que sea una terapia basada en el sistema, algo que actúe sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona combinado con un antagonista del calcio. Adicionalmente, debemos entender que las guías recomiendan el inicio de tratamiento antihipertensivo con algo que actúe sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque si ustedes ven en esta gráfica, vemos cómo la utilización de antagonistas de receptores de angiotensina 2, inhibidores de la ECA y bloqueadores de los canales de calcio son la estrategia ganadora para evitar el aparecimiento de diabetes mellitus. La diabetes mellitus impacta de gran manera en la salud cardiovascular y sabemos que el paciente diabético al momento actual no se muere de diabetes. El paciente con diabetes mellitus no se muere porque se le eleve la glucosa, no se muere por hipoglicemia. Bueno, se podría morir por hipoglicemia, pero la principal causa de muerte del diabético no es hipoglicemia ya en el momento actual. En el momento actual, la principal causa de muerte en el paciente diabético es la enfermedad cardiovascular. Y vamos a decir que aproximadamente el 65% de las personas diabéticas mueren de causas cardiovasculares. Y entonces aquí vemos de nuevo por qué las guías de tratamiento no recomiendan una terapia basada en sistema renina-angiotensina-aldosterona y un bloqueador de canales de calcio. Pasemos al siguiente punto de las guías, porque les dije, las guías nos dice, arranquen con terapias combinadas con algo que actúe sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y un antagonista del calcio. Y les acabo de dar la información del por qué elegir un bloqueador de canales de calcio y un medicamento que actúe sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero ahora nos preguntaríamos, ¿y por qué terapia combinada? Porque el alcance de la meta es más efectivo cuando inicio con terapia combinada, tanto si el paciente tiene hipertensión sistólica como si tiene hipertensión diastólica, y es más efectivo que utilizar la monoterapia y escalar dosis. Vemos que la escalada de dosis no es una estrategia efectiva en monoterapia, no es una estrategia efectiva para el control de la hipertensión arterial. Como les decía, la terapia combinada es la estrategia más efectiva para control de la presión arterial y esto es lo que vemos en esta diapositiva. Vemos cómo cuando yo duplico dosis de tiazida, tengo una tasa de respuesta en control de la presión arterial, pero cuando le asocio cualquier otro medicamento a esa tiazida, las tasas de control se disparan. Igual pasa con beta bloqueantes, igual pasa con inhibidores de la ECA, igual pasa con calcio antagonistas e igual pasa en todos los casos. Esto es, terapia combinada es más efectiva para el alcance de la meta que monoterapia.
Por eso debiéramos utilizar terapia combinada en lugar de una monoterapia. Puesto en números, 5 veces más efectivo es asociar medicamentos que escalar dosis. La reducción de riesgo es más efectiva también cuando utilizo 2 medicamentos que cuando utilizo un solo medicamento. Aquí vemos cómo en enfermedad arterial coronaria la terapia combinada es más efectiva para la reducción de riesgo de eventos cardiovasculares mayores que la monoterapia. Y hablando de evento vascular cerebral, de igual manera, la mejor estrategia que tenemos para reducir la tasa de eventos cardiovasculares mayores es la terapia combinada comparado contra la monoterapia. Ahora bien, viene el siguiente punto, que es el que no les he dicho de las guías de tratamiento. Vuelvo y amplío la información que ya había dado. Las guías de tratamiento dicen, debemos arrancar con terapia combinada, que ya les expliqué por qué, con un medicamento que actúe sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque mejora el daño al órgano blanco y con un calcio antagonista, porque es la terapia más efectiva en alcanzar rápidamente la presión arterial y no incrementa el riesgo de diabetes mellitus o del desarrollo de diabetes mellitus. Y ahora viene la siguiente parte, lo que no había dicho. Idealmente, en una única pastilla, en una única toma al día. La razón está en la gráfica que acaban de ver o que están viendo. Mientras más pastillas toma el paciente, menos se adhiere al tratamiento. Les decía hace algunos minutos que la adherencia al tratamiento es importante para el control de la presión arterial y para la reducción de riesgo, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Esta gráfica lo que me muestra es que es mejor utilizar menos pastillas para el control de la presión arterial. De la misma manera, esta es la otra cara de la moneda, en donde vemos que mientras más pastillas le prescribo al paciente, menos el paciente se las va a tomar. Y ustedes dirían, bueno, pero ¿qué tiene que se las tome o no se las tome? Esta es la razón de que no, eso es lo que tiene o no tiene, que el paciente se las tome o no se las tome. Vemos cómo cuando el paciente se adhiere al tratamiento o es cumplidor en el tratamiento antihipertensivo, vemos que tiene la menor tasa de hospitalizaciones, que los que no son cumplidores con el tratamiento. Cuando no son cumplidores con el tratamiento, les va peor en hospitalizaciones y les va peor en mortalidad. No incluí esa gráfica en esta presentación, pero tenemos una gráfica muy similar en donde vemos que el grupo de pacientes que no cumplen con su tratamiento antihipertensivo tienen la mayor mortalidad. Los pacientes que toman un medicamento que actúa sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona logran la mejor regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque como ya vimos, la presencia de angiotensina 2, mientras más mayor es la cantidad de angiotensina 2 circulante, mayor es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Mientras menos angiotensina circulante, menos es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Mientras mejor bloqueo del receptor de la angiotensina, mejor le va al paciente en la regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto fue demostrado con Candesartan versus enalapril. Este es el otro estudio de Candesartan, el estudio VIBE, en donde vemos que los pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo que utilizaron un medicamento que actuaba sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona lograron una mejor regresión o el aparecimiento de
una normalización en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, una normalización en la masa del ventrículo izquierdo, hasta en un 13% de los pacientes en un tiempo corto, tan solo 6 meses, y el 13% de los pacientes ya estaban en control de su daño a órgano blanco. Pero no solo lo hizo Candesartán, también lo hizo losartán en el estudio LIFE que comparó atenolol versus losartán. Vemos cómo la regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, esto es la normalización de la hipertrofia del ventrículo izquierdo inducida por hipertensión arterial, es más intensa cuando utilizamos losartán que cuando utilizamos atenolol. Lo acabamos de ver en gráficas que nos demuestran que la regresión era más importante cuando usábamos un medicamento que actuara sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto es el otro subestudio del estudio LIFE, en donde nos demuestra que los pacientes con diabetes, utilizando un medicamento que actúa sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, logran una mayor regresión de la mortalidad y de la insuficiencia cardíaca. ¿Se recuerdan que hablé yo de hipertrofia del ventrículo izquierdo de angiotensina en las gráficas, en las diapositivas previas? En las diapositivas posteriores les mostré cómo microalbuminuria o la albuminuria impactaban en la salud cardiovascular del paciente, y ahora vemos cómo con medicamentos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona como valsartán se logra una reducción importante de la excreción urinaria de albúmina comparado contra un buen medicamento antihipertensivo como es amlodipina. Valsartán también lo logró, estos es los datos del estudio Marval, y valsartán lo logró en el estudio DROP, en donde mientras más dosis de medicamento bloqueador de receptores de angiotensina como valsartán se lograban en el grupo de pacientes, mejor era el control de la tasa de excreción urinaria de albúmina. Irbesartán, teniendo el objetivo de proteger el riñón, lo logró en el estudio IDNT, en donde vemos cómo diferentes dosis de irbesartán logran una reducción en la incidencia de nefropatía diabética. Y cuando vemos o comparamos cómo evolucionaron los pacientes a través del tiempo utilizando irbesartán comparado contra amlodipina y placebo, vemos que la protección renal fue más importante en este grupo terapéutico. Losartán lo hizo en el estudio renal. El estudio renal es el estudio de albuminuria en el grupo de pacientes utilizando un bloqueador de receptores de angiotensina. Y eso es lo que vemos en esta gráfica, como la creatinina urinaria y la depuración de la creatinina y el compuesto de enfermedad renal terminal, muerte y duplicación de creatinina sérica fue estadísticamente significativo menor hacia el grupo tomando losartán comparado con el grupo de pacientes que no está tomando losartán. Hablando del punto de enfermedad renal terminal, vemos cómo la reducción de la progresión a enfermedad renal terminal es mayor en el grupo losartán comparado contra los que no estaban tomando losartán. La mortalidad no hubo diferencia estadísticamente significativa, o más bien no hubo diferencia, y el combinado de muerte y enfermedad renal terminal sí fue significativamente menor en el grupo tomando losartán comparado contra el grupo tomando placebo. En riñón también tenemos evidencia con candesartán, en donde vemos cómo dosis mayores de candesartán, que estas ya son dosis no recomendadas para la utilización de candesartán, pero como es un estudio clínico se permitió, como las dosis incrementales de candesartán lograron una reducción en la excreción
urinaria de albúmina. Y no lo han hecho solo los medicamentos que actúan bloqueando el receptor. Este es el resultado del estudio MicroHope. El estudio MicroHope era comparativamente ver a los pacientes con riesgo cardiovascular comparado contra placebo, y vemos cómo la utilización de ramipril, un buen inhibidor de la ECA, logró descensos descensos importantes de la progresión a macroalbuminuria. La frecuencia cardíaca es un parámetro que debiéramos medir y tener en mente para controlar en el paciente con hipertensión arterial. Las guías de tratamiento europeas de tratamiento de hipertensión nos dicen que la medición de la frecuencia cardíaca en reposo, en la evaluación del paciente con hipertensión, tiene dos objetivos de nivel de evidencia 1C. El primero, la estratificación de riesgo. La frecuencia cardíaca arriba de 80 latidos por minuto en hipertensos en reposo es un marcador de riesgo cardiovascular. Y el segundo es la detección de arritmias. A veces el paciente está asintomático, pero cuando lo examinamos y le evaluamos su frecuencia cardíaca, nos damos cuenta de que tiene una arritmia, y esa fue la razón de haber llegado a evaluación. La frecuencia cardíaca arriba de 80, como les decía, es un parámetro importante para riesgo cardiovascular, pero en realidad es un parámetro para todo, ¿verdad? Vemos cómo la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad cardiovascular y la mortalidad por cualquier causa se incrementan de forma exponencial cuando el paciente tiene más de 80 latidos por minuto comparado contra el que tiene 65 o menos. Aquí podemos usar el juego de evaluar a los pacientes. Yo diagnostico al paciente y le doy seguimiento. Si en el seguimiento el paciente tiene una frecuencia cardíaca elevada y no está controlada la presión arterial, va a tener una tasa de eventos muy, muy alta. Si el paciente tiene taquicardia arriba de 85 latidos por minuto, arriba de 80 latidos por minuto, y tiene la presión arterial controlada, vemos cómo tiene un alto riesgo cardiovascular o una alta incidencia de algún evento cardiovascular comparado contra el que tiene una frecuencia cardíaca bien controlada y está descontrolada la hipertensión arterial. Ven entonces cómo la frecuencia cardíaca es extremadamente importante en el seguimiento del paciente, porque aun cuando lo tengamos con un buen control de la hipertensión arterial, si el paciente persiste con frecuencias cardíacas por arriba de 80, el riesgo cardiovascular se incrementa. Y obviamente el peor de todos los escenarios es tener la presión arterial. El mejor de los escenarios en todos los casos es tener la frecuencia cardíaca por debajo de 80 latidos por minuto y la presión arterial en un control. Ustedes podrán estar pensando, bueno, pero el hecho de que tenga yo la frecuencia cardíaca elevada y me incrementa mi probabilidad de un evento cardiovascular, no significa que reducir la frecuencia cardíaca es benéfico. Es cierto, en la gráfica que les mostré previamente, eso no lo podemos concluir. Lo concluimos con esta gráfica. Esta gráfica es la que me muestra que controlar la frecuencia cardíaca con un beta bloqueante en el paciente cardiovascular trae como consecuencia una reducción de la probabilidad de muerte por cualquier causa, como lo vemos en esta diapositiva. Esta diapositiva nos muestra que el paciente descontrolado de la frecuencia cardíaca que usa un beta bloqueador tiene menos mortalidad por cualquier causa que el paciente con taquicardia que no usa un beta bloqueador. De forma que ven entonces que el tratamiento antihipertensivo debe ser basado en
terapia combinada, principalmente un medicamento que actúe sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhibidores de la ECA o bloqueadores de los receptores de angiotensina, un calcio antagonista, idealmente que esté en una única tableta, o sea, una terapia combinada en única pastilla, o como lo encontrará uno en la literatura inglesa, una single pill treatment, un tratamiento de una única pastilla, con más de un medicamento en la única pastilla. Y si el paciente tiene taquicardia o tiene una frecuencia cardíaca en reposo arriba de 80 latidos por minuto, cuando ustedes lo vean en clínica, si el paciente tiene esa alteración en la frecuencia cardíaca, la utilización de un beta bloqueante es una buena alternativa para asociar con el tratamiento antihipertensivo que decidimos en un inicio. Como conclusiones, yo les diría que la hipertensión arterial es un síndrome que podemos detectar con una medición biométrica sencilla, como es la toma de la presión arterial. Entonces, que nos quede en la mente que la hipertensión arterial es una enfermedad metabólica, no es una enfermedad mecánica en la cual solo vamos a ir a encontrar números. Y la segunda conclusión que yo quiero que se lleven el día de hoy es que los mecanismos que provocan la hipertensión arterial favorecen el desarrollo de diabetes mellitus, daño renal y aterosclerosis. La tercera conclusión es, les diría yo, que al ser una enfermedad metabólica, debiéramos hacer una evaluación metabólica del paciente hipertenso. No solo, usted es hipertenso, va a tomar una única pastilla que tenga algo sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con un calcio antagonista, como tiene más de 80 latidos por minuto, pues le voy a agregar un beta bloqueador y se acabó el asunto. No, todo lo contrario. Ahí empieza el asunto, cuando encuentro los valores de presión arterial descontrolados. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la evaluación metabólica del paciente, viendo cómo se activaron los sistemas que llevan como consecuencia a hipertensión arterial, pero adicionalmente llevan como consecuencia a tener un mayor riesgo cardiovascular. De forma que debiera ver cómo, o evaluar como médico, debiera evaluar en mi paciente hipertenso cuál es la situación del metabolismo de los carbohidratos, si el paciente tiene prediabetes o diabetes, si no se ha diagnosticado. Debo saber cómo están los lípidos del paciente, porque yo puedo controlar muy bien la presión arterial, pero si no le controlo los lípidos de mala manera, voy a estar tratando a este paciente. Con este punto voy a recomendarles muy específicamente que cuando hablamos de lípidos no estoy hablando de colesterol y triglicéridos aisladamente. Estoy hablando de un perfil de lípidos, en donde hay que ver el perfil de lípidos trae colesterol total, colesterol LDL. El colesterol LDL es el que incrementa el riesgo cardiovascular por de infartos y por de evento vascular cerebral. Colesterol HDL, el colesterol HDL es el bueno de la película, es el que reduce el riesgo cardiovascular, y triglicéridos, que son predictores independientes de enfermedad cardiovascular, por un lado, y por otro lado nos hará sospechar si el paciente tiene algún grado de disfunción en el control de la glucosa. Adicionalmente, hay que ver cómo está la función renal, porque, primero, la función renal puede deteriorarse a consecuencia de la hipertensión arterial, pero adicionalmente, el tratamiento de la hipertensión arterial puede ser apoyado con este tipo de evaluación. Adicionalmente, también debiéramos de evaluar la función tiroidea. La tiroides cumple un papel fundamental en el desarrollo o en el mantenimiento de la hipertensión arterial. Y la evaluación metabólica, entonces, del paciente con hipertensión arterial debe ser obligada
Y finalmente, el tratamiento debe ser individualizado sobre la base de la apropiada evaluación clínica. Esto es, hay un grupo de pacientes que les podemos dar cualquier cosa que les va a ir bien. Sin embargo, hay un grupo de pacientes en los que tenemos que estructurar el tratamiento. Como les decía hace un rato, a lo mejor el paciente se beneficia de arrancar con un poco de beta bloqueante porque lo encontré con una frecuencia cardíaca arriba de 80 latidos por minuto. Y sabemos que eso es un principal factor de riesgo cardiovascular. Así que terminé un poquito antes de lo que había pensado, pero mi mensaje, como les decía, es dejen de pensar en la hipertensión arterial como un número, piensen en una enfermedad metabólica, y esto los va a hacer recordar que tienen que evaluar la función de los carbohidratos, tienen que evaluar los lípidos, tienen que evaluar la función renal y finalmente tienen que evaluar la función tiroidea. Deben arrancar con terapia combinada, principalmente bloqueadores de receptores de angiotensina o inhibidores de la ECA con un calcio antagonista y dejar el beta bloqueador a reserva de que el paciente lo necesite basado en la apropiada evaluación clínica detectando tempranamente la frecuencia cardíaca alterada o si tiene una indicación específica de utilizar un beta bloqueante, como los pacientes con posinfarto o insuficiencia cardíaca. Así que esto era lo que yo les traía para hoy. Como terminé antes de tiempo, creo que tenemos, me dicen los organizadores, si tenemos tiempo para preguntas o comentarios. Buenas tardes, doctor. Sí, muchas gracias por su presentación. A todos nuestros oyentes de Facebook, ya abrimos el espacio para preguntas y comenzamos, ¿no? La primera pregunta, doctor, de Rafael Sontay. Pregunta si en un paciente que recién tiene prehipertensión es necesario darle un medicamento o se puede tratar solamente con un cambio de estilo de vida y de dieta. Si es prehipertensión, depende. Si el paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, o sea, si él ya tuvo un infarto, si tiene insuficiencia renal, si ya tuvo un evento vascular cerebral, entonces sí requiere ajuste de medicamento para llevar a la meta al paciente. Si el paciente no tiene ningún evento cardiovascular y es prehipertensión, que de hecho las guías americanas ya no la definen como prehipertensión, pero si tiene la presión arterial por arriba de 120 y por debajo de 130 y no está tomando ningún medicamento y no tiene ninguna condición de las que platicamos, no podríamos intentar controlarlo con modificación de estilo de vida para control de su hipertensión arterial. Pero bueno, para el control de la prehipertensión arterial. Con la prehipertensión sabemos de que los prehipertensos, 25% de ellos se van a volver hipertensos en los próximos 5 años. Gracias, doctor, por esta aclaración. La siguiente pregunta es de Saúl Pinzón. A medida que la persona envejece, ¿cuánto pueden variar los valores de tensión arterial con respecto a una persona adulta? Cero. Las personas adultas mayores tienen que tener el mismo valor de presión arterial que las personas de 30 a 20 años. Pensar que la presión arterial se va a incrementar con la edad era algo que se creía en el antaño y al momento actual estamos 100% seguros de que eso no es cierto. El paciente a cualquier edad, su presión arterial debe ser abajo de 120 y abajo de 80. ¿Qué tal, doctor? Otro de nuestros espectadores dice, Rina Fabiola Cifontes, un paciente que inicia con monoterapia de IECA, pero no se ha observado mejoría al querer
iniciar una terapia combinada, ¿se recomienda IECA más antagonistas de calcio o prefiere los ARA2 más antagonistas de calcio, según su experiencia? Es cuestión de gustos. Lo que pasa con los inhibidores de la ECA es de que solo hay en el momento actual en el mercado 2 opciones para combinar con calcioantagonistas en combinación fija. Una que usa enalapril y otro que usa perindopril. Uno usa amlodipino, uno usa amlodipino y el otro usa lecarnidipino. Entonces, solo tendrían 2 opciones. Si el paciente no está en perindopril y no está en lecarnidipino, pues es una opción cambiar. Ahora, con relación a si prefiero los IECAs o los bloqueadores de receptores de angiotensina, realmente los que tienen el mejor perfil de efectos secundarios, o sea, el que tiene menos efectos secundarios, son los bloqueadores de receptores de angiotensina y no los, tienen menos efectos secundarios que todas las demás clases terapéuticas, incluidos los inhibidores de la ECA. Los inhibidores de la ECA son excelentes medicamentos antihipertensivos, pero la respuesta para especificar es, si ya está en monoterapia y no está en meta, pues una opción es pasarlo a terapia combinada libre, o sea, es que compre el amlodipina y compre el inhibidor ECA, si no está en perindo y no está en enala, compren el calcioantagonista por separado y que lo asocie, pero recordar que mientras más pastillas toman los pacientes, menos se las toman, ¿verdad? O mientras más pastillas le prescribimos a los pacientes, menos se las toman. O cambiar a una opción con bloqueador de receptores de angiotensina, que en el momento actual todos los bloqueadores de receptores de angiotensina disponibles en el mercado tienen una presentación en combinación con amlodipina. Esto es olmesartán, valsartán, candesartán e irbesartán. Todos los 4 tienen una presentación en combinación fija con amlodipina. Se me olvidó telmisartán, que también tiene una combinación fija. Gracias, doctor. También Mercedes Sarabia nos pregunta, ¿qué tanto influye la herencia como factor de riesgo para desarrollar hipertensión? Bueno, no hay una relación directa, o sea, no es obligado de que la persona que tiene padres hipertensos va a desarrollar obligatoriamente hipertensión arterial. Sin embargo, sí existe esa asociación de que si yo tengo un padre hipertenso, mis probabilidades de tener hipertensión arterial son mucho más altas, ¿verdad? Entonces, no, con este punto en específico, yo les diría, si la persona tiene antecedentes de que tiene familiares, papás, tíos, consanguíneos en primera línea que tienen hipertensión arterial y todavía no lo han desarrollado, es buen momento para que estén con un índice de masa corporal de menos de 25, entonces que estén en su peso ideal, que se quiten la sal de la dieta y que empiecen a implementar una rutina de ejercicio en su vida para que alcancen más de 150 minutos semanales de ejercicio, y eso los va a mantener sanos a pesar del riesgo. Si la persona tiene familiares en primer grado de consanguinidad hipertensos y ya está hipertenso, pues usar sus medicamentos que sean prescritos de la mejor manera para estar la mayor parte del tiempo en meta, ¿verdad? Doctor, siguiente pregunta de Álvaro José Mazariegos. Para pacientes que ya están controlados ya tienen una hipertensión controlada con monoterapia, ¿es recomendable hacer el cambio a una terapia combinada y cómo se debe hacer ese traslado? Depende a qué llamemos controlado, ¿verdad? Porque recordémonos que empecé diciendo esta presentación que la presión arterial no es un número, ¿verdad? Entonces, yo les diría, mi concepto controlado es el paciente que está en meta de presión, el número lo alcanzó,
pero además no tiene daño a órgano blanco. Entonces no tiene microalbuminuria, no tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si está con esas dos características, no hay necesidad de cambiar a una terapia combinada. Podría quedarse con terapia monoterapia. Si el paciente está con el número bien, pero tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo que no la logramos regresar, entonces hay que ver cuál es la estrategia que podríamos seguir. Las posibilidades en el paciente que está con daño a órgano blanco, a pesar de estar en el número bien, es de que tenga el paciente una condición que se llama hipertensión enmascarada, que es lo contrario a la famosísima hipertensión de bata blanca. Estos son los pacientes que llegan normotensos con nosotros, pero están hipertensos en casa, y eso los diagnosticamos con un monitoreo ambulatorio de presión arterial. O que el paciente tenga una sobreactivación importante del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto es, el número esté bien siempre, pero como está tan activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el paciente sigue desarrollando el daño a órgano blanco. En este caso, podría ser que el paciente esté en monoterapia, pero con una dosis baja de un bloqueador de receptores de angiotensina o un inhibidor de la ECA, y la estrategia sea a incrementar la dosis. O podría ser que el paciente tenga dosis máximas de un bloqueador de receptores de angiotensina o un inhibidor de la ECA, pero a pesar de eso tiene un desarrollo de órgano blanco, probablemente utilizar algo que actúe sobre la aldosterona sea la mejor estrategia, y ahí caemos en el punto de que necesitaría dos medicamentos en dos pastillas diferentes, porque no tenemos una combinación fija. Entonces, para responder específicamente la pregunta es, controlado significa sin daño a órgano blanco, debe continuar así. Si controlado es solo es el número y no he hecho una evaluación de órgano blanco, hay que hacer una evaluación de órgano blanco para saber qué es lo que voy a hacer. Gracias, doctor. Pamela Santiago nos pregunta además, ¿qué recomienda usted en una mujer posmenopáusica con hipertensión arterial? Tratamiento. Bueno, es lo que les decía, lo que dicen las guías realmente. O sea, terapia combinada de inicio con algo que actúe sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, un calcio antagonista, ¿verdad? En una única pastilla. Esa sería la recomendación para este caso específico. Y si la frecuencia cardíaca está arriba de 80, pues un beta-bloqueante. Doctor, también María del Rosario Gómez nos pregunta, ¿cambia el tratamiento de pacientes hipertensos positivos para COVID-19? Realmente no. No debiéramos hacer ningún ajuste a menos que el paciente lo necesite. Yo sé que ahí muchos podrán pensar que nos estamos, me estoy contradiciendo. Sin embargo, no. Por ejemplo, si el paciente tiene COVID-19, un hisopado positivo, pero no tiene un cuadro severo de COVID-19, no está hipotenso, no está en choque, pues el tratamiento antihipertensivo debe seguir igual. Ahora, si el paciente desarrolla un COVID severo, con ventilación mecánica, una insuficiencia respiratoria grave, estado de choque, pues obviamente le vamos a tener que quitar los antihipertensivos y mantener el tratamiento que requiera el COVID-19 o el estado de choque, y reiniciar el antihipertensivo cuando el paciente se vuelve hipertenso nuevamente, si es que sobrevive a esa condición, ¿verdad? Gracias, doctor. Por cuestiones de tiempo no podemos continuar con la sección de preguntas, pero si ustedes continúan con sus dudas, por favor escriban un correo al correo institucional de IFMC o a SOCEMCUM, y nosotros nos encargaremos de trasladarle sus dudas al doctor y tener sus respuestas. Gracias. Gracias. Doctor, buenas tardes, y como mensaje de agradecimiento a una de las miembros activas de la asociación, está a cargo de esto con parte del diploma. Muy bien, gracias.
Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por su grata charla, que fue de mucha ayuda para nosotros. En este momento le voy a compartir pantalla para poder mostrarle su diploma. Gracias. Creo que ya se puede ver, ¿no? No. ¿No? Descargas, actualización, preguntas. Ahora sí, ¿no? No. Es que no sé por qué no deja compartir la... Voy a compartir pantalla yo. Bueno. Ahora sí, gracias. Bueno, de nuevo, doctor, muchísimas gracias por su charla. De parte de ASOCEM CUM y de la Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas, queremos brindarle este diploma por agradecimiento, ¿verdad? Por su charla y por su tiempo hacia nosotros. El diploma dice: Asociación Científica de Estudiantes de Medicina ASOCEM CUM, Dirección de Extensión, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala, otorga el presente diploma al doctor Ismael Guzmán por su participación como ponente en las 2 semanas del Congreso de Actualización Médica, dirigido a la Facultad de Ciencias Médicas del CUM, llevado a cabo en las 2 semanas del 19 al 23 y 26 al 30 del mes de julio del 2021. Muchísimas gracias, doctor, y los dejo con mi compañero. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, como había mencionado anteriormente, gracias por todas las preguntas, por tomarse el tiempo para cada uno de todos nosotros, y definitivamente el correo se le va a llegar, el diploma se le va a llegar por su correo de parte de la Asociación y Dirección de Extensión, y nos vemos en otra ocasión. Muy bien.